Vamos a estar en Marcos capítulo 5 del versículo 21 al versículo 43 y he titulado el mensaje del día de hoy Jesucristo, nuestro Dios accesible, o el Dios que es accesible a todos. Y vamos a ver por qué el porqué de este título, pero leamos esta porción de las Escrituras, Marcos 5 del 21 al 43, y dice así: Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies, y le rogaba con insistencia, diciendo: Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella, para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si aún tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano, le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Esa es la porción de la Escritura que vamos a estar estudiando esta mañana. Y pidámosle al Señor que pueda hablar a nuestras almas y podamos ser obedientes a lo que Él quiere que obedezcamos hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, y especialmente hoy te suplico para que podamos amar más a Jesucristo. Padre, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para tener un amor profundo por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Padre, que al final de este mensaje tu Hijo sea exaltado, que al final de este mensaje Jesucristo sea más valioso para nosotros que cualquier otra cosa, que podamos adorarle y exaltarle, Señor. Por favor, dame claridad y ayúdame, Señor, para poder explicar este pasaje de una manera correcta. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Aquí tenemos dos historias de sanidad divina. Y no sé si ya se dieron cuenta, pero tenemos otra vez el estilo de Marcos, del famoso sándwich, que nos muestra dos historias intercaladas. Primero comienza con esa historia de Jairo llegando y pidiendo ayuda, pero en la mitad, en el camino hacia que el Señor Jesucristo va a ir a sanar a la niña, viene la historia de esta mujer que ha estado enferma por años, y luego termina nuevamente con el desenlace de la historia de Jairo. Pero estas dos historias tienen más conexiones de lo que se ve a primera vista. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. En los dos relatos encontramos que hay mujeres que tienen necesidad de sanidad. Hay una niña y hay una mujer adulta. Dos mujeres que necesitan ayuda de Jesucristo.
Otra situación común que encontramos es que hay una situación de temor y angustia. Jairo está angustiado, está asustado porque su hija está enferma, está a punto de morir, está angustiado. Pero también tenemos a esta otra mujer que lleva años asustada, angustiada y que necesita ayuda. Ahí tenemos otras dos conexiones, pero hay otra conexión más. Esta niña que está a punto de morir tiene 12 años de vida. Y cuando encontramos el relato de esta mujer con hemorragia, ella dice que lleva 12 años sufriendo de una enfermedad terrible. Y empezamos a ver que no simplemente son coincidencias, sino que hay un Dios soberano que había estado ordenando todo para que ese día llegara justamente. Él ha estado al control. Tanto la mujer con hemorragia, que está desesperada, como el principal de la sinagoga, Jairo, los dos cayeron a los pies delante de Jesús. Marcos 5:22 y Marcos 5:33. Los dos cayeron ante los pies de Jesucristo. Marcos 5:34, Jesús exalta la fe de la mujer. Y en Marcos 5:33, Jesús anima a Jairo para que no deje de creer. La fe es un elemento importante en estas dos historias. Las dos escenas presentan situaciones impuras desde una perspectiva judía. Si miramos la situación de la mujer que tenía un flujo de sangre que llevaba por tiempo, y luego lo vamos a ver más adelante, esta era una situación impura desde una perspectiva judía. Y también cuando la niña estaba muerta, también los judíos, desde la ley del Antiguo Testamento, decían que nadie podía tocar el cadáver de alguien, un cadáver de alguien muerto, eso es obvio. Nadie podía tocar un muerto porque quedaba contaminado. Todas estas escenas están dándonos una idea y están interconectadas. No son simplemente ideas sueltas o historias sueltas, sino que tienen algo. Y aquí estas dos historias nos están mostrando algo. Jesucristo es el Mesías prometido que vino a librar a su pueblo de toda impureza. Jesucristo es quien vino a limpiar a su pueblo, pero también nos enseña que Él es un Dios accesible, que Él está disponible para todos. Todo aquel que venga con una actitud humilde delante de Jesucristo, Él está dispuesto a recibirlo. Él no echa fuera a ninguno que venga con una actitud correcta, que venga humilde delante de Él. Pero vamos a mirar con atención cada uno de estos versículos. Vayan a Marcos capítulo 5, versículo 21. Y miren lo que dice el 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y todos conocemos el contexto de lo que estaba sucediendo. Él había acabado de sanar al endemoniado gadareno, pero había sido expulsado. Esos vendedores de cerdos que habían perdido gran ganancia ese día, lo habían expulsado y habían dicho: ¿sabes qué? Jesús, está muy bonito tus sanidades y todo, pero vete acá porque nos estás dañando el negocio. Y lo habían expulsado de la región de Gadar. Y había él tomado una barca y ya había llegado al otro lado. Y comúnmente ya sabemos qué pasa cuando Jesucristo llega a un sitio y empieza a enseñar. Las multitudes empiezan a llegar para escucharlo. Y miren lo que continúa diciendo el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego de que le vio, se postró a sus pies. Aquí estamos, Jesucristo está enseñando nuevamente y en medio de la enseñanza aparece un líder de la sinagoga, un principal de la sinagoga. Seguramente estamos hablando de una sinagoga que estaba cerca de Capernaum. ¿Y quiénes son estos principales de la sinagoga? ¿O cuál es la tarea de un principal de la sinagoga? Bueno, aquí nos está diciendo varias cosas. Primero, había varios principales o varios líderes, porque está diciendo el versículo 22 que este era uno de los principales. Pero ¿qué hacían estos principales? Las sinagogas eran sitios que tenían los judíos que estaban lejos de Jerusalén, donde se congregaban para adorar al Dios de las Escrituras. Pues al menos esa era la idea inicial. Luego se habían convertido en sinagogas de Satanás, pero eso era lo que hacían. Eran judíos que estaban lejos de Jerusalén y tenían su sitio para reunirse.
Esa era la sinagoga. Y aquellos que eran principales de la sinagoga lo que hacían era que estaban a cargo de que el edificio estuviera en buenas condiciones, eran encargados de que las reuniones que tenían como sinagoga funcionaran, que estuviera todo dispuesto, y aún los principales de las sinagogas también estaban encargados de llamar a aquellos que iban a enseñar a las escrituras. Eran personas muy importantes. La sinagoga era algo fundamental para los judíos que vivían en otras ciudades. Aún sigue sucediendo así. Si hay judíos en esta ciudad, seguramente hay sinagogas donde se reúnen. Es un lugar muy importante y aquellos que lideran la sinagoga tenían un nivel respetable ante la sociedad. Eran admirados, eran importantes. Seguramente Jairo era un hombre rico, un hombre con estatus delante del pueblo y con un alto ingreso económico. Aquí está Jairo, un líder religioso, pero que tiene una situación de dolor extremo, porque su hija está a punto de morir y él decide depositar su fe en Jesucristo y se postra ante sus pies. Y piensen en esta situación de Jairo. Jairo seguramente ya sabe que los líderes religiosos judíos se están oponiendo a Jesucristo, pero ¿qué dice? No me importa, en estos líderes religiosos falsos no he encontrado nunca solución. Está en dolor. Y esa situación de dolor es la que seguramente lo ha llevado a ablandarse y para por fin llegar y buscar a Jesucristo y poner y depositar toda su fe en Él. Y realmente esto sucede no solamente en este caso, sino en muchos casos en nuestra vida. El dolor es una situación que Dios usa para ablandarnos y que por fin podamos llegar a Jesucristo. Tal vez ese ha sido el caso de ustedes o tal vez ese es el caso de usted hoy en día, que simplemente está viniendo a buscar porque una situación de dolor es apremiante y usted busca. Y a veces el dolor lo podemos ver como cuando hay un cuchillo caliente que pasa a través de una mantequilla, ¿sí? Él ablanda nuestro corazón para cautivarnos. Y Jairo parece que estaba completamente desesperado. Su hija estaba a punto de morir. Lucas 8:42, que es el evangelio que está dando el complemento, que es el evangelio paralelo, nos dice que esta no solamente era una hijita de 12 años de Jairo, sino que nos dice que era su única hija. Era la hija única. Y los que tenemos hijos podemos entender un poco de la situación de lo que podría estar sintiendo Jairo. Su hija única, su niña de 12 años está a punto de morir. Y él ha escuchado de que hay un hombre que está sanando a todo aquel que se encuentra con él. Y decide acabar con su reputación, decide acabar con lo que pueda implicar esto, con el liderazgo que tenía en la sinagoga, y dice: voy a buscar a Jesucristo, voy a hablar con él. Y miren el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Esa expresión en el original se puede leer literalmente: está en su punto final. Está en su punto final, es decir, está por morir, está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa palabra salva puede expresarse como sana o salva. Y seguramente ya era común que las personas supieran que Jesucristo, la manera en cómo sanaba a las personas era imponiendo sus manos sobre ellos. Así que Jairo lo que le está diciendo es: lo que has hecho con otros, por favor hazlo conmigo. Lo que has hecho con otras personas, ahora hazlo con mi hija. Y miren el versículo 24. ¿Qué hizo Jesucristo ante la petición de Jairo? Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y aquí podemos ver algo de la escena. Jairo viene y seguramente todas las personas dicen: wow, este es un hombre importante y está viniendo a buscar a Jesús. Y le hizo una petición y ahora Jesús accedió. ¿Y Jesús qué está diciendo? Vamos caminando hacia la casa de Jairo. ¿Y qué hacen todas las personas? Bueno, nos vamos aquí a quedar orando para que Señor use este momento y esta niña venga salva. No, todos arrancaron con él. Dice que las multitudes iban con él y que le apretaban. Seguramente todos, y por un elemento que vamos a ver más adelante, casi toda esta multitud sin nada de fe, simplemente les parecía llamativo. Estaban bien conmocionados con la multitud, con la novedad, a ver qué era la novedad que iba a suceder, e iban ahí con él. Y cuando Jesús va caminando hacia la casa de Jairo, tenemos que pensar en algo. ¿Cómo está Jairo sabiendo que su hija está por morir? ¿Será que va con afán?
debe estar, vamos rápido, ¿sí? Y tratando más bien de abrir camino, pero en mitad del camino sucede algo. Hay una interrupción en el camino y miren lo que dice el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. Y aquí tenemos a otra persona sufriendo terriblemente. Y hay un contraste poderoso que Jesucristo nos empieza a mostrar aquí, el Señor a través de su palabra. ¿Y cuál es? Y esto es algo principal de lo que está enfatizando este pasaje. Y es que no importa la condición, no importa el estatus económico, no importa el pasado de la persona, cualquiera puede venir con plena confianza delante de Jesucristo. Y Él está dispuesto para atenderle. Aquí tenemos a Jairo, un hombre rico, poderoso, fuerte, reconocido en la sociedad, pero ese hombre rico, poderoso y fuerte llega a un punto donde dice, el único que me puede ayudar es Jesucristo. Pero al mismo tiempo tenemos en el contraste una mujer despreciada, una mujer pobre, una mujer abrumada por los problemas de la vida y ella también tiene la misma situación. Solamente Jesucristo puede hacer algo por ella. Está el hombre rico y poderoso y tenemos a la mujer despreciada. Ambos necesitan al mismo Salvador. Ambos necesitan al mismo. Es Jesucristo. Él es el único camino. Los dos necesitan de Él. Y Él está disponible. Qué interesante que el Señor Jesucristo, en esta situación que vamos a ver en detalle a continuación, Él no simplemente dice, bueno, tengo algo más importante. Tengo que tratar esto con Jairo, este hombre es de renombre, sino que se detiene y atiende también la situación de esta mujer. Miremos en detalle el caso de esta mujer. Esta es una mujer con flujo de sangre y esto aparentemente es una hemorragia menstrual continua, años perdiendo sangre, es muy posible que tuviera anemia, es posible que estuviera muy debilitada físicamente, que no tuviera nada de fuerza ya, desesperada. Pero además de los dolores que tenía, estaba completamente desesperada porque había sufrido a causa de todos los tratamientos que se había hecho. Pero no solo eso, sino que había perdido todo el dinero. Miren lo que dice el versículo 26. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, sino que antes que le iba peor. Esta mujer estaba completamente desesperada. Estaba en sufrimiento, había sufrido por el cuidado que muchos médicos le habían ofrecido, pero cuando estos médicos le daban una solución, un tratamiento, ¿qué parece que sucedía? Sufría más, incrementaba su dolor, pero no solamente incrementaba el dolor, sino que además le afectaba el bolsillo, estaba quedándose sin dinero, no tenía nada. Esta mujer no solamente tenía una condición física, emocional, sino que tenía un rechazo de parte del pueblo judío. La ley dice en Levítico capítulo 15, se los voy a leer, que si una mujer estaba con flujo de sangre prolongado, tenía que ser apartada. Dice así, si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro, continuará como en los días de su impureza, y es inmunda. Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación, y todo lo que en ella se siente quedará inmundo como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque esas cosas quedará inmundo, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Estamos en Levítico 15:25. Y cuando ella quede limpia de su flujo, contará 7 días. Y después quedará limpia. Y al 8º día ella tomará consigo 2 tórtolas, 2 pichones, y traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. Y el sacerdote ofrecerá uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Y así se hará expiación el sacerdote por ella delante del Señor a causa del flujo impuro. Entonces, ¿qué tenemos con esta mujer? Es impura delante de la ley judía. No podía entrar al santuario ni tocar nada que fuera santo, como dice Levítico 12:4, y debía ser exiliada y condenada a la soledad, como enfatiza Números capítulo 5. Está en una situación terrible, ¿sí? Y yo sé que algunos tienen preguntas y no pensaba entrar en detalle, pero ya les vi la cara de pregunta acerca de todo esto que leí. ¿Por qué tantas leyes tenía el Señor en el antiguo pacto y leyes acerca de
temas como las impurezas. Y no solamente era para las mujeres, los hombres también que tuvieran cualquier tipo de flujo que fuera fuera de lo normal, también debían ser exiliados del pueblo y sacados. Entonces, primera cosa que podemos quitar de la mente, personas que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era machista. Y entonces a ciertas cosas que pasan con las mujeres, Él las sacaba del pueblo porque Dios es machista. Miren, primero, eso es una herejía y es blasfemia. Se llama marcionismo y es decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente a Jesucristo. Blasfemia, es falso. Segundo error, Dios no es machista. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba cuidando a un pueblo que vivía entre el desierto y que si Él no cuidaba a su pueblo en una teocracia, ese pueblo podía morir ante una infección, una propagación. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos que ver el plan más amplio. El pueblo judío no era simplemente el pueblo de Dios, sino que el pueblo judío era por medio del cual iba a venir el Mesías que un día nos iba a salvar. Y si el Señor tiene que cuidar a su pueblo en el desierto para que no se mueran de un contagio colectivo y todos murieran ahí, Él va a cuidar y darle leyes para que ellos pudieran seguir y ese pueblo pudiera continuar y finalmente un día naciera Jesucristo y nuestros pecados fueran perdonados. A veces se nos olvida que antes con Israel había una teocracia, Dios era su rey, Dios ponía las leyes y Él estaba cuidando a su pueblo. Y por supuesto a veces leemos el Antiguo Testamento y leemos las leyes sanitarias y decimos esto tan raro, ¿sí? Pero quiero aclarar algo, en Jesucristo se cumplió toda la ley. No estamos bajo la ley del Antiguo Pacto, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿sí? Eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no es útil para nosotros, pero no estamos bajo la ley. Y justamente este pasaje que estamos estudiando hoy muestra que Jesucristo vino a cumplir completamente la ley. ¿Saben qué hacía la ley o para qué fue dada la ley? Para mostrarnos que no podíamos cumplirla. Imagínense el estado de las mujeres en aquella época, trayendo sacrificios una y otra vez por la impureza. Imagínense el estado de hombres trayendo sacrificios por sus pecados una y otra vez. La matanza de animales para tratar de apaciguar y cubrir el pecado. ¿Saben qué es lo que está apuntando todo el Antiguo Testamento? Con toda esa ley de sacrificios está apuntando a algo particularmente. ¿Saben qué? Necesitamos un Salvador de verdad. Todo este sacrificio de animales, todos estos rituales de purificación son inútiles. Necesitamos un Salvador. Y vino Jesucristo un día y nos limpió completamente de nuestra maldad. Ya no hay que sacrificar ni una tórtola, ni un carnero, ni cumplir ninguna de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, porque Jesucristo cumplió perfectamente la ley. Estamos en Cristo. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ya hemos visto, o lo mencioné hace unos minutos, que ella no podía tocar nada puro. Ella no podía tocar nada que estuviera santo porque ella contaminaría a ese. Sin embargo, ella dice, bueno, no tengo más opción. Ella no podía tocar nada santo, pero tocó el manto de Jesús y tenía fe en que si se acercaba y tan solo tocaba el borde de su manto, entonces podía ser curada. Ella tenía fe. Jesús está mostrando algo aquí, y es que el sistema religioso judío se estaba convirtiendo en algo inútil completamente. Él era el único que podía cumplir la ley. La mujer con flujo de sangre había llegado a ese punto y había intentado todo por todos los medios, pero no había solución para ella. Los líderes religiosos no tenían tampoco una solución para ella. Jesucristo era el único que podía sanarla, que podía hacer algo con ella. ¿Qué pasaba cuando alguien que estaba contaminado desde la ley judía tocaba a alguien que estaba limpio? ¿Qué pasaba con ese que estaba limpio? Ese quedaba ¿qué? Contaminado. O cuando una persona que estaba contaminada tocaba un objeto, ¿qué pasaba con ese objeto? Quedaba contaminado. Ahora entonces, si nosotros pensamos en esta mujer iba a tocar a Jesús y ella estaba contaminada, ¿qué pasa con esta mujer que está contaminada y toca a Jesús? Pasa algo
completamente diferente. Cuando esta mujer contaminada toca a Jesús, él no queda contaminado, más bien ella queda limpia, porque esta es la santidad de Jesucristo. Ella está sucia y contaminada, ella toca a él y el Señor la deja limpia a ella y el Señor no queda contaminado. Eso es lo que Jesucristo está haciendo. Él es el santo que podía limpiarnos completamente. Y usted puede buscar su limpieza en cualquier otro medio. Puede intentar ser limpio y transformar y cambiar su vida con cualquier otro medio. Y todo va a ser como cisternas rotas, intentándolo. La única forma de que su vida cambie realmente, la única forma de que usted sea limpio, es si usted realmente tiene un encuentro con Jesucristo. Si usted tiene fe en que Jesucristo es el único que puede hacer algo y confía en Él. El sistema religioso judío, la ley, los rituales de purificación, las festividades judías iban a quedar completamente abolidas. Era una sombra de lo que había que venir, de lo que iba a venir. Jesucristo era el cumplimiento perfecto. Él lleva la carga completa, Él limpia, Él puede dar verdadera esperanza y Él puede purificar a los que son suyos. Y aquí quiero hacer una paréntesis. Por eso es que es tan necio querer regresar al sistema judío. Y cuidado, porque hay mucha gente hoy en día queriendo volver al sistema judío. Y personas queriendo tener prácticas judías pensando que eso es lo que necesitan para acercarse más a Dios. Entonces se ponen vestimentas judías, de repente sacan instrumentos que pues utilizaban los judíos y piensan que por utilizar ciertas herramientas que son de la cultura judía, eso los va a santificar más. O algunas personas que cambian de la manera de hablar. Entonces ya no dicen Jesús, sino que dicen Yeshua. Y piensan que eso va a ser algo santificador a su vida. Todo eso es inútil. Querer volver a la ley del antiguo pacto es decirle a Jesucristo, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste no tiene ningún sentido, no vale para nada. Volver a la ley del antiguo pacto, querer volver a la ley del Antiguo Testamento es decirle a Jesucristo, ¿sabes qué? Pisoteo tu cruz y no sirve para nada, porque yo puedo cumplir la ley por mí mismo. Así que cuidado, porque siempre estos judaizantes cautivan. Y la música judía es como que hasta apasionante. Uno escucha y uno dice, wow, qué lindo. Sería lindo tener una arpa así y todo. Pero cuidado, Gálatas advierte de esto. Y le dice a los Gálatas, Pablo, qué tan insensatos, tan pronto están volviendo a la esclavitud. Si a eso fue que Jesucristo vino, a eso vino, a librarnos, a cumplir. No estamos bajo la ley del antiguo pacto. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Romanos 6:15. Jesús vino para cumplir la ley. Mateo 5:17. Y eso es lo que Jesucristo le está mostrando a esta mujer y a Jairo, que solamente en Él podrían encontrar descanso. Toda otra búsqueda de paz sería como retener agua en cisternas rotas. Y miren el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y aquí entonces tenemos la escena de que Jesús está apretado caminando entre la gente y de un momento a otro, pónganse ahí, ustedes están ahí, son uno de los discípulos y el Señor Jesucristo dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos como que, bueno, pues todos están encima tuyo, como que ¿quién te tocó? Pero hay algo bien particular, el Señor está diciendo, hubo una persona que tiene verdadera fe en mí y tocó mi manto. Los discípulos no entienden, la multitud no entiende porque todos están ahí, seguro con cualquier otra motivación, pero había una mujer que estaba ahí en medio de la multitud diciendo, si solamente pudiera Él tener misericordia de mí, mi vida cambiaría completamente. En medio de la multitud, si hay uno con fe que está diciendo, Señor, yo lo que te necesito es a ti, el Señor está listo para identificarlo y hablar con esa persona individualmente, particularmente, no con la multitud, sino con uno que dice, yo necesito a Jesucristo.
Su omnisciencia se manifiesta y sabe que en medio de la multitud había una mujer desesperada, una mujer con una vida destrozada, pero que tenía algo particular, tenía fe en Él completamente. Y la quiere identificar. Y dice a la multitud: aunque vamos camino hacia la casa de Jairo, aunque vamos en un sentido con afán, yo tengo tiempo para detenerme y hablar con esta hijita mía que está adolorida, agobiada, pero tiene fe. El Señor está dispuesto para escuchar. Los discípulos se preguntan: ¿cómo que quién te tocó? Todos lo estaban tocando, pero Jesús dice: alguien hay aquí diferente, porque hay alguien aquí que tiene fe verdadera. Miren el versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y el versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Y por qué estaba esta mujer tan asustada? Bueno, una posibilidad es que estuviera asustada porque ella sabía que no debía tocar a nadie, porque lo iba a dejar contaminado. Es posible que ella estuviera asustada porque había quedado sana y estaba tan emocionada, debía tener todas las emociones al borde. Y aparte de eso, Jesús dice: ¿quién me tocó? Y ella, como debió haber quedado: uy, me equivoqué. Tenía posibilidad de que estuviera muy asustada. Pero ¿qué hace Jesús con una mujer desesperada? ¿Qué hace Jesús con una mujer sin dinero? ¿Qué hace Jesús con una mujer que no tiene a quién más recurrir? Si esa mujer tiene fe, Jesucristo le dice: ven acá, que estoy listo para atender tu petición. Y saben, no solamente se lo dijo a esa mujer, sino que el Señor le dice a todos aquellos que están cansados y cargados, aquellos que están abrumados con este mundo caído, con la aflicción de este mundo. ¿Saben qué dice el Señor a aquellos que vienen con fe? Le dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Cualquiera puede venir y decirle: ¿sabes qué? Estoy cansado. Esta mujer llevaba 12 años con aflicción, pero cada uno puede venir con múltiples aflicciones, con situaciones difíciles, y decir: yo necesito que Jesucristo intervenga. Él es el único que puede hacer algo. Versículo 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Otras traducciones: queda sana de tu aflicción. Y este es el corazón de nuestro Dios. Y saben que uno de mis propósitos principales de la predicación de Marcos, y porque es el primer libro que estamos predicando en esta iglesia, y cuál es uno de mis propósitos domingo tras domingo, ¿saben cuál es? Que ustedes y yo salgamos completamente enamorados de Jesucristo. Porque esa es la única forma de que nuestra vida sea transformada. Que usted esté completamente consumido por Él, que usted esté completamente enamorado de Jesucristo. Usted no tiene que enamorarse de nada ni de nadie, solamente de Él. Que cuando se acabe este sermón, lo único que podamos decir es: qué hermoso Dios el que tenemos. A veces cuando uno predica un sermón y alguien le viene y le dice a uno: ay, qué bonito sermón, yo preferiría que dijeran: ah, qué bonito Salvador. Qué hermoso Salvador el que tenemos, y que solo la mirada fuera para Él. Él es el digno de admiración. Él es el Dios que tiene en cuenta a aquellos que están afligidos. Él tiene en cuenta a aquel que viene con fe a Él. Hija, tu fe te ha hecho salva. El que viene con humildad, Él no le echará fuera, sino que lo sanará y lo perdonará. Nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Se duele con el dolor que experimentamos sus hijos. Miren, todos ustedes, aquellos que están en Jesucristo, pronto estaremos en la eternidad. Pronto estaremos en el cielo descansando y ya no habrá la aflicción con la que estamos sufriendo en este momento. Pero quiero decirles algo: este Dios, el Dios que nosotros tenemos, es tan misericordioso que no simplemente nos dice: ya pronto viene el cielo, sino que Él, en la aflicción que tenemos en este momento, Él puede escucharnos e intervenir, porque Él es amoroso. ¿Recuerdan cuando lloró por la muerte de Lázaro? ¿Por qué lloró? Si ya lo iba a ir a resucitar. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo lloró con la muerte de Lázaro?
porque le dolió ver a las hermanas de Lázaro llorando y se conmovió con ellas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él sabe que todo va a estar bien, Él no tiene problema, Él no está angustiado, pero Él se duele de nuestro dolor. Ese es el Dios que tenemos. Y qué impresionante que es el Dios que va a aplastar a sus enemigos bajo sus pies un día cuando vuelva y haga juicio, pero ese mismo Dios poderoso que es furor, que es fuego consumidor, al mismo tiempo es compasivo con sus hijos. Él es un león que va a acabar con sus enemigos, pero Él es un cordero manso también. Y por eso es una manera también de imitar a nuestro Dios. Hay algunos que dicen, no, es que yo soy así, yo soy como león, y yo le digo a todo el mundo las cosas en la cara. Bueno, el carácter de Jesucristo son las dos cosas, un león fuerte y también manso en el momento adecuado. Ese es el Dios que tenemos. Él sabe que pronto nos rescatará completamente, pero mientras tanto Él tiene cuidado en nuestro peregrinaje en este mundo caído y podemos ir delante de Él. Aquí quiero contestar una pregunta teológica. Esta mujer estaba sufriendo una enfermedad y tenemos a la hija de Jairo que estaba por morir. ¿Y por qué esta mujer estaba enferma y por qué esta niña estaba por morir? Bueno, la causa principal de todas las enfermedades y la causa de la muerte es que el pecado entró en la humanidad. Ustedes recuerdan lo que dice Génesis 2:17, el día que comas de este árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. El ser humano pecó, desobedeció y en ese momento ¿qué pasó en este mundo? Entró la muerte. Adán y Eva estaban diseñados en ese momento para vivir perfecta comunión con Dios y vivir por siempre con el Señor, pero en el momento en que toman y desobedecen del fruto del árbol, ¿qué hace? La muerte entra en este mundo. Por consecuencia, ¿qué más entra? Entra la enfermedad. De alguna manera les voy a decir algo a ustedes que se sienten tan saludables hoy, todos estamos muriendo poco a poco. Cada minuto que pasa usted y yo estamos por morir. Lo único que evitaría que usted y yo muramos es que Jesucristo regrese primero. Pero de resto, les doy la noticia de que todos vamos camino a la muerte. Esa es la sentencia porque el pecado entró en la humanidad. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahora les quiero preguntar esto, ¿por qué Dios decidió castigar el pecado de la humanidad con la muerte? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ese fue el castigo? ¿Por qué Dios decidió que el castigo del pecado del hombre fuera la muerte? Bueno, la respuesta es la siguiente. Cuando nosotros pecamos, estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo ser mi propio Dios. Yo puedo vivir sin tu ley. Yo soy independiente. ¿Y saben qué hace Dios? Cuando el hombre pecó, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a mostrar que tú no puedes ser Dios. Que tú eres débil, dependiente. Y no solamente eso, te voy a mostrar lo limitado que eres. Vas a morir. La muerte y la enfermedad en nuestra vida, ¿saben qué hace? Es un recordatorio de que usted y yo no somos superpoderosos, que usted y yo no somos dioses. Nosotros somos limitados y necesitamos de Él. Cuando la enfermedad llega, cuando la muerte llega cerca a nosotros, Dios nos manda un recordatorio con un megáfono diciéndonos, tú no eres Dios. Y si usted alguna vez ha estado afectado de salud, sabe de lo que estoy hablando. Llega la afección de salud y lo que decimos es, soy tan débil, me pensaba tan fuerte, pero cuando nuestra salud es afectada, lo único que podemos decir es, dependo completamente de ti, Dios. Continuemos con el pasaje en Marcos 5:35. Mientras Jesús aún hablaba, estaba hablando todavía con esta mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Aquí está Jesús hablando todavía con la mujer y llegan y le dicen, ya no hay nada que hacer, tu hija se murió. ¿Y cuál fue la tentación que pudo haber sufrido Jairo? Bueno, ya no hay nada que hacer. Pero el Señor le dice, tranquilo, no temas, sigue creyendo. Esto por supuesto no había tomado por sorpresa a Jesús y aún sabemos que en la soberanía de Dios lo que estaba haciendo el Señor era, quiero fortalecer también a Jairo.
quiero que la fe de Jairo sea probada y que él crezca. Y estaba pasando por una prueba. Yo trato de ponerme en los pies de Jairo, imaginarme cómo estaba, como, bueno, ya quedó sana, ¿no? Sigamos. Así estaría yo, por lo menos, como, bueno, ya quedó lista, ¿cierto? Y ahora tenemos que ir por mi hija. Pero llegan con esta noticia y es como otro baldado de agua fría y algo que pone a tambalear su fe. Y miren lo que dice el versículo 37, cuando ya están llegando a la casa de Jairo. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Jesús reprende la incredulidad de los que están ahí, que debían saber que el Señor estaba por venir, y si Él estaba por venir, entonces todo está resuelto. El Señor sabe lo que va a hacer. Él está por probarles que estaba Jairo depositando su fe en el Mesías verdadero, que Él era Dios y hombre. Y hemos visto el argumento de Marcos, que nos ha dicho que Jesús tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder sobre las enfermedades, y ahora está por demostrar que Jesucristo tenía poder sobre la vida y la muerte. Y miren lo que dice el versículo 40. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Aquí Jesús manifiesta su poder milagroso para certificar que Él es Dios. Esta era la primera venida del Mesías y Él estaba diciéndoles que todo el sistema judío iba a ser abolido, que Él era el Mesías verdadero, que ahora aquellos que serían salvos serían los que confiaran en Él. Pero imagínense, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hacía todas estas señales milagrosas? ¿Tenían forma de confiar en que Él sí era el Mesías? Si Él simplemente llega y aparece, como aparecen muchos charlatanes hoy en día, dicen: no, yo soy el Mesías. Bueno, si Él dice que Él es el Mesías y ya, pero si además dice que es el Mesías y una niña que está muerta, Él la levanta, ¿qué pasa con los que están alrededor? Dicen: bueno, verdaderamente este es el Mesías esperado, este es Dios hecho hombre. Y por supuesto, estaba siendo necesaria la resurrección en ese momento para probar, y aún para que hoy en día usted y yo leamos estos versículos y podamos decir: Él es Jesucristo quien tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque hay personas hoy en día aún diciendo: bueno, voy a orar por la resurrección de mi hija que se murió, para que pase lo mismo que Jairo. Bueno, Él ya nos dio testimonio y ya probó que era Dios. Ese era el propósito de ese milagro. No es necesario ahora, ¿sí? Hace un tiempo vi unas noticias, y creo que fue acá en Colombia, que en una iglesia se murió el pastor y estuvieron 20 días con el cadáver ahí esperando que se reviviera. Si eso pasa en esta iglesia, les digo: a mí déjenme irme tranquilo, ¿sí? Que yo lo que quiero es estar con mi Señor ya. Primero que todo, ¿sí? Y segundo, entendamos que el propósito de esta resurrección, las resurrecciones que hizo Pablo, la resurrección de Jesucristo, era para probar la deidad de Cristo. Y eso está probado. Jesucristo es Dios, Él lo probó. No estamos necesitando esas confirmaciones hoy en día, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida? Y con esto concluimos. Número 1. El sistema judío fue cumplido completamente en Jesucristo. Aquí el Señor está mostrando su superioridad sobre todo el sistema judío. Él es quien puede traer pureza. Todos los sacrificios no alcanzaban a limpiar a nadie completamente. Simplemente como que cubrían por un momento, pero cuando Jesucristo limpia, limpia completamente. El sistema judío había sido cumplido. Es una necedad y locura volver al sistema del antiguo pacto,
Personas usando ropa judía, celebrando fiestas judías, tratando de guardar el Shabbat. Nuestro Shabbat es Jesucristo, Él es nuestro descanso. Diciendo Yeshua, circuncidándose por querer cumplir la ley. Lo que le están diciendo a Jesucristo, aquellos que quieren vivir bajo la ley, es que van a tener que cumplir o toda la ley o van a ir condenados. Nosotros creemos en que Él cumplió por nosotros y que somos salvos por gracia. Número 2, la salvación y socorro de Jesucristo está disponible para todos. Jairo es un hombre rico y poderoso y la mujer estaba despreciada, pobre y enferma, y Jesucristo está disponible para todos. No importa cuál sea su pasado, no importa lo que usted haya hecho, Jesucristo está disponible para perdonar toda su maldad si usted viene realmente con un corazón contrito y humillado. No importa su estatus económico, no importa su trasfondo, Jesucristo está listo para perdonar a todo aquel que se arrepienta genuinamente. Y aún quisiera decirle algo, no importa su trasfondo religioso, porque cuántas veces, y aún en estos meses, habla uno con personas acá en la congregación y vienen blindados a aprender, vienen blindados. Algunos, no, es que yo hice unos estudios, no, que yo hice esto, aquello, y entonces lo que están haciendo de inicio es blindarse a aprender. No son enseñables. Y realmente lo que demuestran es el orgullo latente que tienen. Hablar de todos sus pergaminos religiosos. Mejor venir con humildad y decir, voy a aprender de la palabra de Dios y que el Señor me enseñe, que el Señor me enseñe. Y número 3, Jesucristo es el único que puede socorrerte en el dolor. Y aquí hemos visto un retrato de nuestro Rey, un Rey misericordioso, amoroso, que se consuela, que nos consuela en medio de nuestro dolor. Él probó que es Dios, pero ¿saben qué? Es hermoso saber que el Señor está atento para aliviar nuestra aflicción también hoy en día. Y podemos ir confiados delante de Él y decirle, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta aflicción. Y si no es tu voluntad, entonces dame la fe y la fortaleza para perseverar creyendo en ti hasta el final. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Y podemos entonces pedirle al Señor que nosotros cumplamos eso que le dijo el Señor Jesucristo a Jairo. ¿Qué le dijo? Cree solamente, no dejes de creer, no dejes de creer. A veces pueden venir dudas, venir situaciones difíciles, pero que nosotros podamos decirle al Señor, ayúdame a perseverar creyendo en ti y a tener fe verdadera. Ese es nuestro Jesucristo, nuestro Dios accesible y disponible para todos. Y por supuesto el panorama está en el otro lado. Él está disponible para todos, pero si hay alguno que escucha el mensaje y sigue orgulloso y no quiere buscarle y no quiere rendirse ante Él, ¿saben qué es una locura? Es una locura que usted esté escuchando en este momento que el Dios del universo está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Usted puede quedar completamente limpio y perdonado si simplemente viene hoy y se humilla delante de Él, reconoce su pecado y cree que Jesucristo es el único medio de salvación. Hoy usted puede ser completamente salvo, hoy usted puede ser completamente perdonado. Sin embargo, hay personas aquí sentadas que están pensando levantarse como si nada hubiera pasado, como si Dios no estuviera hablando directamente a su vida. Y salir por esa puerta, algunos aún pensando en cometer los pecados que venían cometiendo. Para esos orgullosos y altivos, lo único que queda es juicio. Y es una necedad. Pero si hoy Dios está hablando de una manera particular y está diciendo, ¿sabes qué? No estoy hablando al del lado, te estoy hablando a ti, para que entregues tu vida completamente hoy, para que hoy te arrepientas de tus pecados. Hoy es el día en que usted puede suplicar al Señor perdón y ser salvo. Hoy es el día de salvación. Miren, mañana puede ser demasiado tarde. Dentro de 8 días es posible que los que están aquí, algunos ya no estén. Hoy es el día de rendirse delante de Jesucristo y pedirle que sus pecados sean perdonados
Y de ahí en adelante, entonces, ¿qué? Vivir una vida de obediencia a Él. Vivir una vida de obediencia a Él. Oremos.